Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Víctor Hugo Ochoa Ramírez. El día de hoy abordaremos el tema número 3, la reforma laboral, correspondiente a nuestra materia de Derecho del Trabajo Contemporáneo. Bueno, pues comenzamos. Son una serie de preguntas, la cual vamos a ir contestando una a una. La primera nos dice ¿qué es el salario mínimo? Bueno, según el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, señala que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El artículo 84 de la misma ley establece que la integración del salario se determina en el ordenamiento mexicano mediante un sistema mixto que, por una parte, enuncia elementos como el pago en efectivo, las gratificaciones, las percepciones, las comisiones y las prestaciones en especie, y por otra parte reconoce la fórmula general en la que el salario comprende cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador. La siguiente pregunta es: ¿a cuánto ascienden los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2023 en México? Bueno, en el 2023 el salario mínimo estuvo en 207 pesos y ascendió a 248.93 pesos por día, para alcanzar una retribución mínima de 7.468 pesos mensuales. Continuamos con la siguiente pregunta, la cual nos dice que ¿qué es la UMA? Unidad de medida y actualización, y para qué sirve. Bueno, pues se trata de un indicador económico esencial en la vida de los mexicanos, ya que sirve para establecer la cantidad a pagar de ciertas obligaciones. En ciertas palabras, es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanan de todas las anteriores. La siguiente pregunta nos dice qué es la CONASAMI y cómo está integrado. Bueno, pues es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. La Comisión Nacional está integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo, que considera indispensables para el mejor desempeño de sus funciones, siendo en total 12 personas representantes propietarias y 12 suplentes. La siguiente pregunta nos menciona que cuál es el procedimiento que se sigue para fijar o revisar los salarios mínimos generales y profesionales. Según el artículo 573 de la Ley Federal del Trabajo, se observan los siguientes procedimientos. El presidente de la Comisión Nacional, dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud del secretario del Trabajo y Previsión Social, o en su caso, la que le hayan presentado las organizaciones de trabajadores o los patrones, convocará al Consejo de Representantes para estudiar la solicitud y decidir si los fundamentos que la apoyan son suficientes para iniciar el proceso de revisión. Si la resolución es en sentido afirmativo, ordenará a la dirección técnica la preparación de un informe que considere el movimiento de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios mínimos, así como los datos más significativos de la situación económica nacional, para que el Consejo de Representantes pueda disponer de la información necesaria para revisar los salarios mínimos vigentes y fijar, en su caso, los que deban establecerse. Si su resolución es negativa, la pondrá en conocimiento del Secretario del Trabajo y Previsión Social. Fracción 2. La Dirección Técnica dispondrá de un término de 5 días a partir de la fecha en que hubiera sido instruida por el presidente de la Comisión Nacional para elaborar el informe a que se refiere la fracción anterior y hacerlo llegar al Consejo de Representantes por conducto del presidente de la Comisión. Fracción 3. El Consejo de Representantes, dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que reciba el informe de la Dirección Técnica, dictará la resolución que corresponda, fijando, en su caso, los salarios mínimos que deban establecerse. Fracción 4. La resolución de la Comisión Nacional establecerá la fecha en que debe iniciarse la vigencia de los nuevos salarios mínimos que se fijen, lo cual no podrá ser posterior a 10 días contados a partir de la fecha y en que se emita la resolución. Y fracción 5. El presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ordenará la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se hayan emitido. Bueno, pues con esto finalizamos estas preguntas en tema relacionado a la evolución de los salarios mínimos. Gracias y buenas noches.